cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y vemos una distancia enorme en estas circunstancias, porque incluso altos funcionarios en las diferentes instituciones federales y bien consolidadas como las que yo me desempeño, pues vemos que ignoran, incluso las propias mujeres ignoran los derechos a los que tienen para poderse defender de una situación así. Y no han sido pocas las situaciones en donde yo me he enfrentado a problemáticas, en donde ha habido amenazas respecto a lo que pueda pasar en mis condiciones. Yo tengo ahorita pasantes y residentes y llegan llorando las mujeres por el trato que les dan, sobre todo los médicos, los hombres. Los adscritos en algunas ocasiones, hay de todo, hay excelentes personas, no puedo yo estandarizar y generalizar, pero en esos casos sí les digo, mira, puedes irte por aquí, puedes irte por allá, no estás sola y yo te voy a acompañar y te voy a decir cómo. Esto es Las Nietas Rebeldes de Freud, un manual para reafirmar la desobediencia colectiva, original de Psicólogas Feministas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Las Nietas Rebeldes de Freud. Yo soy Jimena. Y yo soy Goretti. Y hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Por acá nos acompaña Gaby Orozco y Ceci. Ceci, bueno, primero pues platícanos un poquito, primero platíquenos quiénes son, a qué se dedican y ya luego les explicaremos un poco de qué vamos a hablar hoy. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación y es un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre completo, Cecilia Colunga Rodríguez, soy psicóloga de formación, maestría y doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Tengo 26 años dedicada a la investigación científica, sobre todo en cuestiones de ciencias de la salud pública y de psicología y educación. Y me interesan bastante los temas que tienen que ver con justicia social, con desigualdades, con grupos vulnerados y bueno, pues básicamente me dedico a la docencia, a la investigación, la asesoría, el acompañamiento también en situaciones especiales. En términos generales, eso es lo que hago. Bueno, y yo soy Gaby Orozco, yo soy psicóloga también, estoy por acá como parte de la colectiva de psicólogas feministas, también doctora en psicología. Yo tengo una carrera un poquito más corta en la investigación y la docencia, apenas tengo 7, voy por 8 años, pero bueno, ya también con un largo historial de experiencias, de los retos que pueden aparecer ahí. 8 años que se sienten como 20, sí. ¿no? Y bueno, pues creo que con su experiencia laboral y académica se pueden dar una idea de qué vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar un poco de las mujeres y las niñas en la ciencia, tanto desde la experiencia de cómo ha sido para ellas, incluso un poco para nosotras, pues que a lo mejor no nos dedicamos a la investigación y a la docencia, pero desde el estudiar una carrera ya es como algo, pues que tiene retos, ¿no? Siendo mujeres. Y yo pensaba, el 11 de febrero es el día que se celebra justo la mujer en la ciencia y la mujer y la niña en la ciencia. Y hay gente que no entiende, ¿no? Como por qué se celebraría eso. Pero pues, yo me acuerdo que hasta hace poco, por ejemplo, las mujeres no soñaban con ser astronautas, ¿no? O con ser investigadoras, menos, yo creo, incluso todavía. Igual por ahí, hace rato, Gaby, tú decías como de los porcentajes, ¿no? De las cifras de las mujeres que están estudiando o que están metidas en estos temas. Sí, bueno, dando un poquito de contexto, pues por ahí hay varios indicadores y varios sistemas donde se genera toda esta numeralia con respecto a la investigación y al rol que tiene la mujer ahí. Tomando como ejemplo uno que sería el Sistema Nacional de Investigadores, Ceci, por ejemplo, conoce muy bien al respecto de un poquito los porcentajes y las cifras que hay, porque aparte no solo es en general, sino
pues cómo se van viendo las diferencias en las diferentes áreas que hay, ¿no? Pasando desde la parte de las ciencias sociales, otras ciencias, ya matemáticas, otras áreas. Entonces, si nos quieras contar un poquito al respecto. Sí. No, perdón. Y yo. No, sí, pero digo como, no es como necesario que sea tan formal, puede ser también de cosas como que no son tan académicas o tan profesionales, que tú veas como que tratan a las mujeres de forma diferente. Claro. En el ámbito científico. Por supuesto. Ajá. Esto es un fenómeno que se ha venido dando desde muchísimos años atrás, o sea, estamos hablando de cientos de años. Simplemente el reconocer, el poco reconocimiento que se les ha dado a las científicas a lo largo de la historia. Tenemos muy claro el caso de Marie Curie y de todas las, por ejemplo, la esposa de nuestro más, se supone, Einstein, como sí. un ícono de la ciencia, pues su esposa también era científica, pero pocos datos de esto se conocen. Muchas investigadoras, incluso la primer programadora en lo de inteligencia artificial fue mujer, la primer programadora, pero no se le reconoce, se reconocen obviamente hombres, ¿verdad? Y en términos numéricos, pues es escalofriante las cifras, porque estamos hablando de que en los últimos años es donde se ha integrado alrededor del 30% más o menos de mujeres en la ciencia, pero con los más bajos niveles. Los más altos niveles están ocupados por hombres y aparte en relación a la ciencia, estamos hablando que en las ingenierías y en las ciencias exactas están alrededor de, entre la poca cantidad que hay de investigadores dedicados a estas ciencias, que sería alrededor de una tercera parte, de estas solamente el 5% es de mujeres, que también tienen bajos niveles en calificación. Entonces es muy extraño, muy difícil llegar a los niveles altos de calificación en materia de investigador nacional nivel 3. Es poco, muy poco que haya mujeres en esos niveles. Y en tu experiencia personal, ¿cómo has vivido como esa segregación por parte de compañeros o de cosas así por el estilo? Yo soy investigador nivel 2. Uh-huh. A pesar de la trayectoria que tengo, he visto cómo la trayectoria de compañeros que con menos trabajo, con menos dedicación y menos producción, han llegado antes de la mitad del tiempo de lo que yo tengo, incluso que han sido mis alumnos, que han sido mis estudiantes, que yo incluso observo las limitaciones de las propias líneas de investigación, de los resultados que publican, y entonces es sorprendente el hecho de que a la hora de que te califican de una manera un poco oscura, porque a pesar de que obviamente está muy establecido en la normativa, a la hora de califican personas. Y las personas, a pesar de que ahora se hizo una insaculación en donde se suponía que iba a haber mitad hombres, mitad mujeres de diferentes edades, pese a eso, vemos cómo las mujeres son más duras incluso también en calificar a otras mujeres. Eso es algo que me ha sido un tanto chocante en términos de que yo no esperaba tanto prejuicio, incluso en el ámbito científico, y que tiene mucho que ver también con otras actividades que las mujeres dicen, no puedo estar a tal hora en esta reunión porque tengo que ir a hacer la comida, tengo que ir a cuidar a los hijos y mi hija tiene ballet y tiene que ir a otras actividades. Claro. Y es curioso, ¿no? Porque decías como justo esto. Se supone que ahorita tiene que haber mitad hombres, mitad mujeres, y a la gente le enoja muchísimo eso. O sea, es como, incluso las mujeres, ¿no? Dicen como, no, pero, o sea, qué triste que tenga que ser como por una ley o por alguien que te lo dice, y no porque las mujeres estén ganando sus puestos. Ajá, pero cuando las mujeres están intentando hacerlo, no se les da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y después esto que mencionas sobre la familia, porque hablábamos tanto ayer como hace rato, bueno, ambas son mamás, ¿sí? Pero, por ejemplo, Gaby tiene un hijo pequeño, ¿no?
¿Cómo es ser una profesional, ¿no? Una mujer que trabaja y que también está muy metida en ámbitos como la educación, que es como muy compleja de por sí, y además ser esposa, ser mamá, y cómo es visto también eso en los espacios en los que se desarrollan ustedes? Vamos a continuar. Gore tuvo que salir por emergencia, pero les preguntaba cómo era ser mamá y esposa en un ámbito como en el que están. Nos decías, Gaby. Sí, decía que creo que son dos historias muy interesantes, diferentes, pero muy interesantes en esos aspectos. En mi caso, por ejemplo, pues yo precisamente creo que a mí me toca una etapa donde ya está como todo el discurso, todo de que no, y que la mujer, y que el apoyo, claro. Y como según esta mayor conciencia al respecto, ¿no? Incluso pues mayor visibilidad en algunos temas como de las normativas, de que no, pues ya les debemos de dar como un poquito más de chance en esos aspectos. Pero aún así, pues te sigues encontrando pues en la realidad de esos retos, esa incapacidad, yo creo, de que al final de cuentas pues se espera que se pueda cumplir con todas estas exigencias a la vez que se está educando a alguien, cuidando a alguien, atendiendo un espacio como una casa, una relación de pareja en los casos donde hay, y entonces comienza toda esta como estira y afloja, ¿no? En el que tiene que entrar, yo creo, la mujer para poder decir como negociar ese espacio, claro. ¿No? O sea, como el tema de poder decir, bueno, pues no puedo ir a la junta que quieren hacer a tal hora, pero puedo hacer tal cosa, ¿no? Como en estos espacios que luego pues sí son muy exigentes y muy pues cuadrados en términos de que todos hay que tener como estas mismas productividades, si quieres estar en el sistema tienes que tener estos indicadores, y entonces se entra como en esta negociación que pues sin duda también tiene precios. Claro, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso? Bueno, mi caso es un poco más complejo, obviamente por la diferencia de edades, de tiempos. Yo tengo una vida en donde tuve que ingresar a los estudios ya con mis hijos, porque pues en su momento eran otras épocas. Yo fui madre muy joven, a los 15 años. Okay. Y entonces, gracias a que mi papá era un gran defensor de las mujeres, porque pues tenía 5 hijas, dos hijos, pues obviamente me dijo, pues sí, tienes que seguir estudiando. Continué estudiando, pero aquí volvemos, ¿no? El hombre es el que me dio esa oportunidad de claro. apoyarme y de decirme, pues yo gano lo suficiente. Seguí estudiando, pero me encontré de una manera un poquito fuerte en mi propio espacio de estudios. Yo era la única persona que tenía esa condición, y me veía un tanto relegada por mis propias compañeras, mujeres, en donde me decían, ¿qué estás haciendo aquí si no estás cuidando a los hijos? Aún así, seguí adelante, no sin esta culpa que te inoculan la sociedad de decir, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando deberías de estar cuidando a los hijos, cuando mis hijos estaban perfectamente cuidados con sus abuelos, porque eran muy jóvenes. Mi padre tenía 39 años, mi mamá tenía 35, entonces en ese sentido los dejaba perfectamente bien cuidados. Vale decir que fui el mejor promedio de la generación, de mi generación. Me dieron un premio como mejor promedio de mi generación en la carrera de psicología, y esto, bueno, tuvo más implicaciones en alejamiento incluso de mi propio grupo, de mis propios compañeros, compañeras, y bueno, pues fue luchar contra eso. No quiero decir que no me costaron lágrimas, me costó sufrimiento, discriminación, un poco también de acoso de tipo sexual. Después en el ámbito laboral también lo tuve,
porque me incluí desde temprana edad a esta cuestión de ser auxiliar de investigación, técnico en investigación, y mi coordinador, otra vez otro hombre, me invitó a trabajar como su auxiliar en investigación. Pero para entrar a la maestría me dijeron, no puedes decir que tienes hijos, no puedes decir que tienes una responsabilidad. Tú di que en tus planes no está ni casarte ni tener hijos, di que eres una mujer soltera para que te den oportunidad, porque no te van a dar oportunidad. Eso me impactó mucho, pero tuve que hacerlo y así fue como me integré. Okay. Yo ahí me llama la atención 2 puntos, ¿no? El tema de cómo aparece el hombre como la figura que sigue teniendo la decisión, ¿no? De abrir la puerta, de brindar el apoyo, de dar como esa oportunidad. Y también el tema de la culpa, ¿no? Cómo está tan transversal la parte de que tienes que como resistir en esa negociación, en ese dejar cosas, agarrar cosas, la culpa que genera, pues yo creo que las 2 cosas, ¿no? Como la idea de ni estoy completamente en mi casa con mis hijos, ni estoy como cumpliendo con lo que creen que debería de estar cubriendo al 100%, ¿no? Y además, digo, acá normalmente en cada tema que hablamos, obviamente son temas que nos atraviesan a las mujeres, y siempre hay algo, o sea, siempre hay un tema con la culpa, ¿no? O sea, la culpa la vivimos en cualquier espacio en el que estemos, porque siempre hay algo por lo cual tendríamos que sentirnos culpables, ¿no? Y es curioso porque sobre todo creo que el precio del éxito que pagan las mujeres todavía hoy en día es muy caro, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, personas cercanas, ¿no? Incluso hombres pues exitosos y de ciencia también, decirle a sus hijas, a sus sobrinas, no, por ejemplo, no estudies medicina porque si quieres tener familia, no vas a poder, ¿no? Pero entonces es como, pero tú tienes, o sea, pues tú eres su familia, ¿no? Tú tuviste una esposa, tú tienes hijas, Porque yo no, ¿no? Porque yo no. Sí. Y es eso, o sea, porque los hombres nunca ha pasado nada, ¿no? Y pueden tener una vida exitosa, laboral o profesionalmente, y tener familia y tener hijas, y a las mujeres se les están señalado, ¿no? El tener éxito en el trabajo y querer tener familia, por ejemplo. Claro. Y luego no solo acaba ahí, ¿no? Como en este proceso cuando estás estudiando, incluso cuando te empiezas a integrar a un mundo laboral, sino que ya que estás ahí, como ya hablando en particular de estos espacios de investigación, de docencia, pues sigue habiendo la limitante, la persona que quiere estar dificultando las cosas, el acoso, la violencia, o sea, toda esa parte. Sí, y eso, o sea, justo nombrabas, Ceci, acoso, ¿no? O sea, y es como bien impresionante porque no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, no importa qué tan exitosa o no seas, el acoso es algo que está presente en nuestra historia o como en nuestro discurso, ¿no? Uh-huh. Y es como, pasó en la universidad, ¿no? Pasó en la maestría, pasó en el doctorado, y incluso hace rato nos contabas que sigue pasando ahora. Entonces es como, ¿por qué? Yo creo que por mucho discurso que se diga de manera política o por el estar a la vanguardia de lo que se está hablando de derechos humanos, sobre todo porque pues desde 2011 que estamos metidos como país en estos tratados internacionales de derecho internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues nos obliga de alguna manera a que se tomen estas perspectivas incluyentes, inclusivas, en donde se regularice esta cuestión, esta igualdad sustantiva, esta equidad de género, pero no es así. O sea, finalmente una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y vemos una distancia enorme en estas circunstancias, porque incluso altos funcionarios en las diferentes instituciones federales
y bien consolidadas como las que yo me desempeño, pues vemos que ignoran, incluso las propias mujeres ignoran los derechos a los que tienen para poderse defender de una situación así. Y no han sido pocas las situaciones en donde yo me he enfrentado a problemáticas, en donde ha habido amenazas respecto a lo que pueda pasar en mis condiciones, pero sin embargo, pues hay que plantar cara y hay que buscar de dónde están estas herramientas jurídicas y legales y hay que educar en esos términos a las niñas desde pequeñas, porque no podemos seguirlas enseñando a que sigan viviendo los mismos roles desde que están pequeñas, que están tan metidos dentro de ellas, de los trastecitos, de los cuidadores, y eso todavía lo tenemos. Yo, por ejemplo, soy cuidadora de mis padres, soy la principal cuidadora de mis padres. Este es otro rol ahora, de mis hermanos, porque como mujer soy la más grande, y mi hermano mayor dice, es que eres como mi mamá. No me digas eso, yo no soy tu mamá. Claro. Y no voy a resolver tus problemas. Son situaciones bastante, digamos, curiosas, pero que para mi gusto no corresponde la cuestión discursiva con lo que ocurre en la realidad. Claro, y no sé si quieres agregarle. ¿Cuáles son o sea, como en el tema del acoso y de todas estas violencias institucionales que se viven, cuáles son los mayores retos que ustedes han enfrentado al estar en estos espacios? Bueno, pues yo en mi caso creo que para mí, por ejemplo, yo podría decir que el tema de, por un lado, por lo corto que ha sido mi carrera en estos espacios, como de repente también entrar y enfrentarte con esa realidad que puede ser tan dura, pues claro. Sí te obliga a ver la parte, yo creo que uno de los retos gigantes ahí es buscar los recursos que necesitas para acompañarte, ¿no? Y poder encontrarte en una situación donde estás siendo violentada, acosada, donde se te está quitando a lo mejor derechos que tienes dentro de tu trabajo y así. Y sentirte a lo mejor como que tan chiquita y tan indefensa y tan como vulnerable ante pues estos grandes instituciones que de alguna forma pues ya tienen los mecanismos que aplastan, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que hay uno de los más grandes recursos pues siempre es como el tema del apoyo, o sea, de poder encontrar estas personas, estas personas que a lo mejor ya tienen otros caminos recorridos y que de alguna forma te pueden acompañar en esas experiencias. Sí. Siempre creo que para mí fue un reto y creo que pues es parte de un punto muy importante aquí. Claro, y digo, ahorita me gustaría que Ceci contestara, pero también justo lo que decías, creo que eso te forma a ti, por ejemplo, ¿no? Como a lo mejor ahorita tú eres la chiquita, ¿no? La que tiene 8 años, pero también creo que el que encuentres a alguien que pueda decirte como, mira, pues hazle así y así, también te ayuda a que luego tú seas esa persona para alguien más en tu posición, ¿no? Claro, y qué duro pensar que es como incluso como una especie de formación, ¿no? Donde nos tenemos que ir... iniciación. Que ir fogueando como en esas experiencias, pero pues también creo que pues así es como se generan los cambios y así es como se empieza a hacer los cambios desde adentro en estas instituciones, no desde arriba, que es el discurso y lo político y esta parte, sino creo que desde ahí es de donde empiezan a cambiar las cosas. Y que sigue siendo una realidad, o sea, para todas las mujeres, lo que se hace, ¿no? O sea, pues sí, el discurso ha cambiado, pero sigue siendo una realidad que las universitarias, que las de maestría se siguen enfrentando a acoso, de maestros, de compañeros, y que justo esos que están arriba son los primeros en voltearse para otro lado, ¿no? En tu caso, Ceci, ¿cuáles han sido tus mayores retos? Bueno, siempre me he enfrentado a retos, sobre todo porque yo creo que mucho tiene que ver con mi personalidad. Desde muy pequeña, bueno, pues tenía un carácter no muy suave, digámoslo, porque tendría que enfrentarme éramos siete hermanos, donde yo era la mujer mayor, pero tenía otro hermano mayor que se comportaba como si fuera
menor, porque a mí me otorgaban estas responsabilidades del cuidado del resto de mis hermanos. Desde ahí, bueno, pues obviamente que tuve que sortear estas dificultades, incluso enfrentarme a mi propia madre, que en un momento dado, pues ella tampoco podía, porque estaba saturada con 7 hijos, y bueno, esa es una parte muy importante, pero ya después a nivel escolarizado, pues enfrentarme a los profesores, a mis propios compañeros, luego ya después en el ámbito del trabajo, pues me tuve que enfrentar también a muchas situaciones que no en pocas ocasiones me han causado dificultades que he tenido que resolver. Y aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el saber pedir ayuda a las personas que te la pueden dar, y sobre todo acercarte a personas que conocen tus condiciones y que están en otra dinámica, en otra mentalidad. Yo afortunadamente encontré en la licenciatura a una persona, mujer también, que era profesora y que siento que me apoyó bastante en estos términos de decir, bueno, pues es que tú tienes derechos, tú no tienes por qué estar en estas condiciones. Un profesor también que bastante me ayudó en ese sentido de decir, pues tienes derecho a hacer tu vida. Y en otro profesor que me ayudó, una profesora, me acuerdo muy bien, respecto a la cuestión de la sexualidad humana, porque ese era otro tema terrible, porque decían, es que pues tú eres una persona que no tienes derecho a que nadie te busque, aunque estés sola, porque tú tienes que dedicarte plenamente a tus hijos, y si te quedas sola, divorciada, pues nadie va a querer a tus hijos, tú tienes que hacerte cargo de ellos. Y esa culpa de decir, no, pues es que ni novio puedes tener, ¿no? Entonces, cuando ya entro con estas otras personas que de alguna manera me ayudaron, descubro otro mundo que me costó mucho trabajo, porque el cambiar mis comportamientos resultaron en una exclusión. Me empezaron a excluir, a satanizar, y bueno, siempre fui la rebelde, pero ya en el ámbito de trabajo también ocurrió, pero busqué las formas, ya conociendo, siempre he sido muy comunicativa, siempre he buscado algunas formas, pero también siento una gran responsabilidad por todas las personas que me han ayudado y que me han enseñado a que tú debes de apoyar a otros. No puedes ser omiso ni omisa, o sea, ¿cómo estás viendo una situación en la que tú puedes intervenir y vas a ser omisa, ante estas condiciones, cuando tú sabes que ya viviste por eso, tú sabes lo que se siente y tú sabes cómo apoyar? Claro. Y hay muchísima legislación, hay muchísimas estructuras de donde tú puedes echar mano para resolverlas, y afortunadamente he tenido bastantes experiencias exitosas, que por no decir que todas, porque sí he logrado resolverlas. Ya en algún momento, en otro momento contaré de la multiplicidad de situaciones. Algunas fueron bastante amenazantes, incluso vi amenazada mi propia seguridad física y mi vida, y eso es muy grave, pero tuve que agarrar fortaleza, a pesar de que estaba temblando de miedo, porque no veo yo otra forma de decirlo, no puedo ser falsa y decir no tuve miedo, tuve mucho miedo, pero tuve que sacar esa fortaleza para poderlo afrontar. Y ahora mi responsabilidad es, ya como una persona madura que ha vivido todas estas cosas, apoyar en donde se me solicita, en donde yo observo y se me solicita un apoyo. Yo no puedo ser omisa, yo tengo que dar una parte de las ayudas, tantas ayudas que he encontrado en mi vida. Y eso, o sea, es como, lo platicamos hace rato, pero pienso en muchas otras mujeres y hombres, ¿no? Que, o sea, a mí en la universidad me tocó conocer
que son como estas grandes leyendas, ¿no? De los maestros que tienen justo el doctorado, que tienen el conocimiento, que son investigadores y que son como tan intocables y digo, pues yo creo que también pasaron lo mismo, ¿no? Similar, pero de repente cuando estás del otro lado parece que se olvida como esa parte y es como a veces más fácil voltear a otro lado y decir, ay, no, pues no pasa nada, o incluso ser tú quien fomente que eso siga pasando, ¿no? Y cómo se le hace para no, o sea, para que no pase eso, ¿no? Para que el poder no se vuelva como esta forma de también violentar a los otros y que incluso, y con lo que no sé si Ceci ahorita nos pueda contar un poco de esa experiencia de ella estando del otro lado, cómo ha podido pues sí apoyar y ayudar a otras mujeres, pero además, o sea, como el decir, porque también tiene implicaciones para ti, pero el tener esa valentía y ese coraje de decir, pues no, hasta donde tope. Sí, bueno, la herramienta más importante que yo he encontrado es, primero que nada, la contención. Primero que nada, escuchar. Y no puedes juzgar, jamás puedes juzgar. Hay condiciones y hay situaciones que no tienen justificación. No hay una justificación para que alguien esté siendo violentado en sus derechos humanos, sobre todo si es por esta cuestión de razón de género, no hay nada que lo justifique. Y las herramientas que he encontrado es primero la educación, la formación. En mis clases, yo le imprimo este elemento, ¿no? Doy, por ejemplo, soy profesora de un tema que se llama Mujer, Salud y Trabajo, doy temas a los que van a ser nuevos profesores de secundaria, en donde trabajo muchísimo esta temática porque siento que ahí tiene todavía más efecto a largo plazo, porque ellos son los profesores y profesoras que van a formar a las nuevas generaciones. Claro. Entonces, ahí siempre estoy metiendo cuestiones ideológicas, no solamente los programas que de conocimientos, bueno, es una parte importante, sin duda, pero sí esta parte humanística, esta parte de ser sensible ante las dificultades de otras personas y saber buscar cómo poder ayudar. Yo lo veo mucho en las residencias médicas, porque pues tengo muchos residentes y las mujeres, sobre todo en enfermería, en medicina, ya cuando están en los hospitales, no solamente es esta cuestión de los R más y los R menos, que siempre yo les digo, a ver, explícame qué es un R más y un R menos, o sea, todos somos iguales. Claro. Y estamos en una cuestión formativa diferente. Para mí esto resulta bastante chocante y les digo, a ver, aquí no vale eso. Yo tengo ahorita pasantes y residentes y llegan llorando las mujeres por el trato que les dan, sobre todo los médicos, los hombres. Los adscritos en algunas ocasiones, hay de todo, hay excelentes personas, no puedo yo estandarizar y generalizar, pero en esos casos sí les digo, mira, puedes irte por aquí, puedes irte por allá, no estás sola y yo te voy a acompañar y te voy a decir cómo. Y si tengo que responder como tu tutora, como tu asesora, ten por seguro que ahí estoy. Y así lo he hecho, no solamente con personas de aquí, con personas de Chiapas, con personas con otros lugares más desprotegidos, con una estudiante oaxaqueña que básicamente la tenían de esclava como servicio doméstico, pero que era mi alumna, porque le daban permiso de ir a estudiar. Y en un momento dado, cuando ya dijo que se iba a dedicar a la docencia, su empleadora le dijo que no le iba a dejar salir. Entonces yo tuve que decirle, pues esto es secuestro, claro. Esta es una, obviamente es una privación ilegal de la libertad y nada más dime dónde estás y por supuesto que vamos a ir con las autoridades, vamos a levantar denuncia y vamos por ti. Bastó con que se lo dijera a su empleadora para que la dejara salir, no con pocos insultos y amenazas, pero salió y la tuve en mi casa. Claro. Ajá.
Y dice la frase por ahí, ¿no? ¿Qué sería de las mujeres sin las mujeres? O sea, Claro, y yo creo que ahí, en estos contextos que son como luego tan duros y tan institucionalizados, es muy fácil como comprarse el discurso de que pues así son las cosas aquí y así nos llevamos, como dicen tan normalmente, normalizadamente, ¿no? Y yo creo que implica una muy grande autorreflexión constante y un autoobservarte constantemente en el tema de que no te absorba como esa corriente, esa institución, esos patrones que están a lo mejor tan viejos y tan metidos, y que de alguna forma es lo que está perpetuando todo esto, ¿no? Y poderlos cuestionar, poderte revelar y poder encontrar estos espacios donde se te puede dar eco a esas demandas, ¿no? A esas injusticias al final de cuentas. y, o sea, sí, te escucho y pienso en mi propia experiencia y es bien difícil, ¿no? Digo, yo estuve algunos años en una institución de gobierno y digo, se ven muchísimas violencias por todos lados, pero es muy difícil estando tanto tiempo, ¿no? O sea, como en el caso de una oficina, 8 horas al día viviendo esas violencias, compartiendo con gente que piensa muy distinto a ti, como justo eso, frenar y decir, a ver, ¿Qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo, no? Y también el miedo que da tomar una decisión de hacer o no hacer, o sea, y pienso como en dos preguntas, ¿no? Psicológicamente, ¿qué implicaciones está teniendo para las mujeres estos espacios, ¿no? Y estas violencias, y cómo atravesar justo este miedo. Bueno, pues yo de mi parte creo que desde la experiencia y desde lo que dice la investigación, pues yo creo que el impacto es enorme, porque al final de cuentas se habla como de todos estos y logré resolver este asunto y me acosaron y lo logré responder y como salí adelante, pero en medio de eso hay un daño. Yo creo que al final de cuentas hay que llamarle daño, que es alto y que pues está ahí toda la parte psicológica de ese miedo, porque al final de cuentas pues no perdamos de vista que ahí está atravesado temas de un sustento económico, claro, de un proyecto de vida, o sea, de muchas cosas, y entonces cuando una situación como un acoso amenaza esa parte, pues sí es muy duro, y ese miedo, claro que genera impactos de ansiedad, de estar ahí, luego estás con la colitis, con las diferentes somatizaciones de esas ansiedades. Hay personas que pues pueden llegar hasta depresiones, hay intentos de suicidio, hay diferentes cuestiones ahí bastante graves, sobre todo por la parte de que cuando la persona no encuentra como este soporte, ¿no? Porque yo creo que ciertamente sigue siendo un privilegio poder encontrar estas personas, estos espacios que te puedan contener, que te puedan orientar, acompañar. Y sí es una parte que pues es muy dura. Sí, totalmente. Bueno, yo veo dos formas de afrontarlo y lo he visto, lo he vivido incluso en las personas en las que me ha tocado estar de cerca para apoyar. Hay dos tipos. Hay quien sí se quiere enfrentar pero no tiene los elementos y tiene mucho miedo para hacerlo, pero aún así se arma de valor y con el recurso, con el apoyo que puede obtener, lo hace, y hay otras personas que no, que definitivamente prefieren tomar un rol de víctima y tratar de suavizar la situación, sometiéndose y dándole al perpetrador, al acosador, al violentador, lo que quiere, o fingir que se comporta como esta persona quiere para no estar sufriendo estos estragos y que esta persona sienta que ha ganado, ¿no? sobre esta mujer. Aquí se ve desde las niñas, desafortunadamente, y lo he visto yo a nivel incluso doctoral. O sea, no es una cuestión de educación de altos niveles de estudio, es una cuestión cultural
que es muy grave y que es muy difícil en un momento dado, porque las propias mujeres que no están involucradas en estas temáticas y que no la ven de una forma crítica, de una forma más sorora, porque esta palabra parece que está ausente de nuestro léxico y de nuestros conceptos, esta famosa sororidad no se presenta en la mayor parte de las veces, y muchas veces las mujeres que están en ciertos cargos, que llegan a lograr ciertos cargos de mando, se empiezan a comportar como hombres violentos. Claro. Y se masculinizan y empiezan a violentar a otras mujeres. Eso para mí ha sido algo totalmente chocante, o sea, es sí. Para mí terrible decir, ¿cómo es posible si antes te sentías víctima y ahora te conviertes en victimario y te comportas como hombre, te vas a beber con quienes consideras que son tus compañeros, tus iguales, y hasta tus comportamientos se han masculinizado? No es necesario perder nuestra feminidad, nuestra identidad como mujeres para defender nuestra postura, nuestros derechos, para seguir avanzando, para crecer, para desarrollarnos y llegar a una autorrealización personal plena, consciente y sin esta alienación y esta manipulación. Yo diría que sobre todo no es necesario como perder de vista a lo mejor aquellas cosas que identificaríamos como desde la feminidad, pero más también como desde esta parte del cuidado, ¿no? O sea, esa idea de pues saber que se puede usar ese poder también para cuidar tanto a otras personas como a otros espacios de maneras diferentes y de maneras que promuevan cambios en estos contextos. Claro, y pienso como en lo importante justo de ser estas mujeres, ¿no? Como al final no podemos a lo mejor, como se dice tanto, ¿no? Cambiar el sistema de un día para otro, pero justo el que existan mujeres como Ceci, como Gaby, en espacios clave, ¿no? E importantes, sigue ayudando a que, pues sí, a que lamentablemente tengamos que ayudar a la siguiente, pero que después esa siguiente esperemos ayude y cada vez sean más, ¿no? Como última recomendación quizá acá sería para las que nos escuchan, primero, o sea, y ahorita me dicen qué opinan, pero no dejar de lado que sí es importante y sigue siendo muy importante que las mujeres estemos en puestos de poder, ¿no? O sea, y de poder pues para el sistema, en cargos directivos, en espacios de investigación, en coordinaciones, en la educación, porque además con este discurso que me parece muy peligroso, ¿no? Que se está dando ahorita, en el que todas quieren o parece que todas queremos ser amas de casa otra vez, se está olvidando esto, pues que nos ha costado un montón de poder lograr tener estos espacios. Y además que quienes ya estemos en estos espacios, ¿no? Así no sea un alto cargo o lo que sea, pues no olvidemos que justo que hay mujeres que también necesitan como oye, ¿en qué te puedo ayudar? Hay que ver cómo le vamos a hacer y que existen espacios, nos decía Ceci antes, ¿no? Como de abogadas feministas, pues acá estamos nosotras también de alguna forma, para poder, o sea, para que no sea como, bueno, entonces, pues no pasó nada. Y yo creo que ese ha sido uno de los mayores logros de los últimos años, el tema de poder como empezar a tejer estas redes, poder empezar a ver que precisamente no estamos solas, que hay opciones, que hay espacios, que hay personas y que esta necesidad que surge frente a la violencia, frente a la limitación, frente al prejuicio, pues la importancia de saber que pues, se puede ver enorme, se puede sentir mucho miedo, puede ser algo muy duro, pero que también no es una experiencia que tenga que atravesar sola. Tú, Ceci, ¿nos quieres recomendar algo? Sí, definitivamente algo que no debemos de perder de vista es que así como hay mujeres que cambian este posicionamiento cuando toman cargos de poder, debemos de seguir conservando esta ideología de apoyo mutuo.
Yo creo que cuando perdemos el piso y decimos, pues para poder ser aceptado en el grupo de hombres o en el grupo masculino, pues tengo que comportarme como si fuera más parecido a ellos y eso creo que no debe ser así, por una parte. Definitivamente debemos de ayudar, de apoyarnos con otras personas que ya han pasado por estas situaciones y debemos de ser sensibles, debemos de tener la disposición de echar mano de toda nuestra experiencia, pero también de los conocimientos. Creo que esa es una responsabilidad social que tenemos, no solamente como académicas, como mujeres, como personas que gracias al apoyo de otras personas también hemos alcanzado un cierto grado de desarrollo. Pues ahora nos toca apoyar porque no hemos estado solas y valga decir también que en estas ideas en donde se trata de rescatar esta dignidad humana, este derecho que tenemos las mujeres a desarrollarnos plenamente en el ejercicio profesional y en todos los rubros de nuestra vida, porque no somos privativas nada más de tener hijos porque biológicamente estamos dotadas de esa cualidad. Claro. No ese es nuestro rol exclusivo, ni siquiera es obligación tener hijos, pero cabe decir también que me ha llamado la atención bastantes hombres que también comulgan con estas ideas y que de pronto empiezan a ser excluidos de sus grupos de hombres con otras posturas más masculinas o digámosle más machistas, por llamarlos de alguna manera, y entonces empiezan a quererlos feminizar. Qué bueno, claro. Creo yo, sin lugar a dudas, que la postura feminista, esta postura de mujeres, bueno, se sabe incluso científicamente que las mujeres tenemos el doble de neuronas espejo que los hombres. Entonces estamos hablando de que somos más sensibles ante las circunstancias de lo que está ocurriendo, de situaciones de desigualdad, de injusticia, de abusos, nos llegan más. Y no es que estemos hechas de puras vísceras, no. O sea, también tenemos cerebro, también claro. Pensamos, tenemos la misma capacidad, incluso por encima de algunos hombres. O sea, no quiero decir que seamos mejores mujeres y hombres, creo que nos complementamos y que la postura que cada quien tiene debe de ser en respeto del otro y trabajar en conjunto, sin devaluar la condición que tenemos las mujeres y nada de que nos dan permiso ni de que nos dan oportunidades. Estas las tenemos por derecho propio. Claro. Y además de que no las hemos ganado, no solamente a fuerza de bastante sacrificio, porque no ha sido poco estas sensaciones de culpa, de vergüenza, de acoso, de miedo, pero que las vamos solventando y que vamos adelante. Creo que más que nunca, yo en lo particular me siento muy fuerte en ese sentido y quiero decirles que después de haber pasado todas estas etapas en mi juventud, ahora vivo sin miedo, vivo tranquila y con la certeza de todo lo que puedo hacer y todo lo que está en mis manos. Pero ¿qué me toca ahora a mí? Ahora a mí me toca darle esa estafeta a mis generaciones y también comprometer de alguna manera este compromiso que yo adquirí a la hora de este apoyo, de este acercamiento de conocimientos. Ahora yo tengo que ir formando como en la educación, en la investigación, en investigaciones desde posturas feministas, en todo lo que yo hago en mi vida, en la calle, en todos los claro. ámbitos de mi vida, tengo que aportar. Y yo esperaría, obviamente, que esto vaya cundiendo y vaya creciendo como lo veo. Y pues felicitarles por este trabajo que están haciendo. Gracias. Que me parece tan relevante, porque creo que de alguna manera encontramos un eco, encontramos interlocución y encontramos el apoyo que necesitamos para seguirnos desarrollando. Claro, y es eso que decía Gaby hace rato, ¿no? Seguir tejiendo redes entre nosotras y buscar la forma. Sí, yo creo que resumiría en colectivizar
colectivizar la parte de los esfuerzos, el trabajo, el desarrollo, y pues también humanizar. Yo creo que a lo mejor la parte de mantener esa postura humana, esa postura crítica, pues nos puede acompañar en estos contextos que luego son tan fríos y quieren ser tan cuadrados y rígidos, y que pues en realidad así no es la experiencia humana. Sí, y sobre todo siempre buscar acompañamiento feminista también. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Ceci, por venir acá y darnos su tiempo, hablarnos de estos temas tan importantes. Si tienen redes, igual nos la pasan o pueden decirlas también acá para que las sigan, para que sepan qué más hacen. Pues yo apenas estoy ahí empezando con todo eso, pero luego ya las incorporamos. Okay. Sí, claro que sí. Yo también, por supuesto, que en este sentido, pues también me pongo a la orden. Les dejaré mis datos y obviamente todo el apoyo que se requiera, porque comulgamos en ideas similares, y creo que solamente con esta discusión a altos niveles no podemos entrar en estas guerras de fuerza, pero sí estamos a un nivel intelectual en donde podemos hacer muchísimas cosas y que podemos revolucionar el mundo como se empieza a ver, afortunadamente, pero necesitamos meterle más, necesitamos hacer más y formar más a las niñas pequeñitas, a las mujeres, a las adolescentes, a las adultas mayores, a todas las mujeres que están a nuestro alrededor. Tenemos esa responsabilidad y yo invito a todas las mujeres que nos estén escuchando a que sean solidarias, a que escuchen, a que apoyen y que no sean omisas. No se vale ser omisa. Gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, @psicólogas feministas, y Las Nietas Rebeldes de Freud en Spotify y YouTube. Pueden agendar sesión con Gaby, por ejemplo, en la página de Instagram. Entonces, pues sí, eso, no dejemos de compartir.